Bueno, pues ya estamos de regreso, vamos a entrar en nuestra tertulia de economía y esta noche está con nosotros don Roberto Centeno. Muy buenas noches, don Roberto. Muy buenas noches, don César. Y don Manuel Llamas. Muy buenas noches, don Manuel. Buenas noches, don César. Bueno, ya saben ustedes que la oposición griega ha decidido que se opone al plan de austeridad de Papandreou, que la prima española, de riesgo por supuesto, ha pegado otro estirón y estamos en los 280 puntos, que Trichet teme el contagio griego, me imagino que no temerá que le contagie a Alemania y es más fácil que piense en aguas más ibéricas, que la gasolina sube, que la banca española alarga 7 años las hipotecas para no reconocer impagos y sobre todo que ETA a partir de hoy es la propietaria de los impuestos que paguen los guipuzcoanos, que no está nada mal. O sea, tacita a tacita, de momento se ha quedado con Guipúzcoa y vamos a ver lo que pasa el día de mañana con las otras provincias vascas, con Navarra y con lo que se tercie. En fin, yo les dejo estos temas sobre el tapete, ustedes añadan lo que quieran, descártense de lo que les parezca y empezamos a jugar. Pues mire, si le parece yo voy a empezar por lo último, porque mira que es grave lo que está ocurriendo y que nos pueden llegar, si Grecia cae, nos puedan llegar a intervenir. Pues, señoras y señores, comparado con lo que ha ocurrido en Guipúzcoa, con la traición, porque no se le puede denominar de otra manera, que han cometido el señor Zapatero y el señor Rubalcaba, entregando el poder político y el poder económico de una provincia española a una banda de asesinos, todo lo demás me parece trivial. Les voy a explicar para que ustedes entiendan la barbarie, la traición que han cometido estos dos señores, apoyados por 6 indignos magistrados, que no jueces del Constitucional, que han hecho lo que les ha mandado, que para eso les habían puesto. Bien, al entregarle a ETA la Diputación de Guipúzcoa, les entregan el cobro de los impuestos por la venta de bienes y servicios y de beneficios de todas las empresas radicadas en la provincia de Guipúzcoa. Pero no solo aquellos impuestos de los productos vendidos y productos y servicios, bienes y servicios vendidos en Guipúzcoa, sino la de todos los impuestos pagados por bienes y servicios de empresas guipuzcoanas, es decir, radicadas con la sede social en Guipúzcoa, en todo el territorio nacional. Es decir, que si ustedes en Cádiz, en Huelva, en Madrid, en Guadalajara, compran productos a empresas radicadas en Guipúzcoa, el IVA de esos impuestos va directamente a la ETA. Es decir, es la ETA la que lo recibe. ¿Qué es lo que pasa después? Bien, cuando se trata de empresas pequeñas o mediano pequeñas, por las buenas, es decir, por el artículo 14, todo el dinero va sin discusión a las arcas forales. Cuando se trata de empresas medianas o grandes, hay una cosa que se llama principio de territorialidad o principio de cifra de negocios, mediante el cual, teóricamente, tendrían que pagar, es decir, el dinero se ingresa todo en las arcas de la Diputación de Guipúzcoa, es decir, en las arcas esta banda de asesinos ahora mismo. Pero después tendría que repartirse en Guipúzcoa y en todas las diputaciones forales. Hay una diputación foral que es gigantesca y un chiringuito que es la Hacienda Común, que llaman Hacienda Común, donde hay 4 o 5 inspectores, o no sé los que habrá, pero vamos, que viven allí acorralados, asustados y ganando un 50% menos que sus colegas de la Hacienda Foral, y estos señores tendrían que hacer bueno el principio de que los impuestos de aquellos productos vendidos fuera de Guipúzcoa en las empresas grandes, insisto, porque las otras se lo llevan todo crudo, se repartieran en función a donde se han vendido. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Pues pasan muchas cosas. Primero, que esta es la teoría, pero en la práctica los datos los tiene la Diputación Foral, es decir, ETA, gracias a Zapatero y a Rubalcaba. Este dinero, por tanto, solo ellos y nada más que ellos saben dónde se ha vendido cada cosa y de dónde corresponde cada cosa, cuánto a Guipúzcoa, cuánto a Guadalajara, cuánto a Madrid, cuánto a Soria. Bien, es evidente que los inspectores que hay en la Hacienda Común
no tienen la fuerza ni tienen la posibilidad de que, si no le quieren dar los datos los señores de la Hacienda Foral, puedan hacer absolutamente nada. Así que es evidente, cualquiera se puede dar cuenta, que la parte del león de estos impuestos se los lleva la Diputación Foral. Hasta el punto de que, pagando, para que tengan una idea de magnitud, pagando los vascos los mismos impuestos o más incluso que el resto de ciudadanos españoles, la parte que va a la Hacienda común, es decir, a la Hacienda española, es 8 veces menos de lo que iría si estuvieran en el régimen normal del resto de las provincias. Y esta barbarie, porque ahora quien lo recauda, señoras y señores, es una banda de asesinos, ha sido debido a Zapatero y Rubalcaba, y eso en cualquier país civilizado sería considerado como un hecho de alta traición, que luego los tribunales tendrían que determinar si es así o no es así, pero en cualquier caso es así. Y uno dice, bueno, ¿y cabe más barbarie, más posibilidades de hacer salvajadas? Pues caben todavía. ¿Qué se creen ustedes que ha hecho el señor Zapatero y el señor Rubalcaba? Pues hace unos días han pactado que, en pie de igualdad, la Hacienda española y la Diputación y la Hacienda Foral de Guipúzcoa compartan una serie de datos y una serie de cosas, en la cual la Hacienda Foral de Guipúzcoa, es decir, ETA, es decir, una banda de asesinos, tiene acceso libre y ilimitado a todos los ordenadores de Hacienda y a todos los datos fiscales de todos los españoles, vivan en Guipúzcoa, vivan en La Coruña, vivan en Madrid o vivan en Barcelona. Esto es lo que han hecho los señores Zapatero y el señor Rubalcaba. Al lado de esto, señoras y señores, ¿qué quieren que les diga? Que la prima de riesgo de España esté en 280 y que nos puedan intervenir dentro de 2 meses me parece trivial. Y perdonen que se lo diga, porque es que esto es un acto que, bueno, que no se había dado aquí nada parecido desde el mes de julio del año 711, cuando los hijos de Bitiza traicionaron a su patria y a su rey, se pasaron a las huestes de Tarik y Muza y condenaron este país a la esclavitud durante 800 años en la mayor parte del territorio. Don Manuel, bueno, le cedo la palabra antes de ir a la pausa publicitaria. Bueno, pues sí, ciertamente es gravísimo y, de hecho, bueno, en los últimos días también hemos asistido a ciertas concesiones por parte del Gobierno tanto al PNV como a Convergencia y Unió, a los partidos nacionalistas bueno, pues lo dijo el propio PNV, ¿no? Nunca con una abstención habían conseguido tanto del gobierno central, y todo apunta a que esto se va a repetir. Me estoy refiriendo, por supuesto, al tema de la negociación, a la reforma de los convenios colectivos, de tal forma que los convenios a nivel autonómico van a primar sobre los convenios estatales. Los nacionalistas están encantados con esta cesión y todo apunta a que la próxima negociación de los presupuestos generales del Estado, en donde Zapatero va a tener que contar o sí con el apoyo también de este tipo de formaciones, pues lógicamente la tajada que se van a llevar yo creo que va a ser todavía muy superior a la que han conseguido hasta ahora. Pues si les parece hacemos una pausa y regresamos enseguida. Parece. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y continuamos con nuestra tertulia económica. Yo nada más termino por liquidar el tema de la traición sobre Guipúzcoa. La pregunta es, ¿cuáles son las razones que pueden haber movido a Zapatero y al Rubalcaba a cometer tamaña felonía? Yo creo que solamente hay 2 explicaciones posibles. Una, que tengan una deuda impagable con ETA, y que la estén como se amortiza la hipoteca de un piso, pues la estén pagando. Esa es una. La otra es que unas semanas antes de las elecciones, ETA entregue las armas para intentar cambiar la voluntad del pueblo español, porque eso lo presentarían a bombo y platillo, ya ni les cuento. Lo cual sería una estafa, porque eso sería prácticamente un plan renove del armamento de ETA.
¿Qué haría ETA? ETA, con la cantidad de dinero que tiene ahora, los ríos de dinero que le van a entrar ahora por los ayuntamientos y sobre todo por la Diputación Foral de Guipúzcoa, al controlar los impuestos cobrados, insisto, por empresas guipuzcoanas dentro y fuera de Guipúzcoa, que eso es un río de dinero inimaginable, bueno, le daría igual entregar el armamento que tiene ahora y a los pocos meses sustituirlo por armamento ultramoderno, misiles tierra-aire y lo que a ustedes les dé la gana. Es decir, que ese plan Renove puede ser una de las cartas que tenga debajo de la mesa el señor llamarme Alfredo, para intentar dar la vuelta a las elecciones con una cosa muy parecida a lo que le dieron la vuelta en su día a las elecciones. En este caso no habría muertos, pero habría muertos después, porque ¿de qué sirve que ETA entregue una serie de armas que más o menos muchas de ellas están obsoletas y algunas machacadas, si tiene dinero de sobra para rearmarse en 5 minutos con las armas más modernas del mercado? Y son las únicas dos explicaciones que les cuento, pero el resultado, señoras y señores, es de una felonía verdaderamente increíble y que solo se puede comparar a lo que ocurrió en julio, en aquel aciago mes de julio del año 711. Bueno, pues hablando de momentos aciagos, yo creo que también estamos viviendo uno de forma muy cercana, ¿no? Que es el tema de Grecia, que yo creo que se enfrenta pues a un hito histórico, en el sentido de que, bueno, por primera vez realmente existe la posibilidad de que la zona euro entre en riesgo de ruptura. Y lo digo porque ahora mismo la situación en Grecia, según los propios políticos europeos, es la siguiente. Hay dos posibilidades. Por un lado, que Grecia quiebre dentro de la zona euro mediante la participación de los acreedores privados, bancos franceses, alemanes, etcétera. Esta es una de las opciones. En eso consiste precisamente el segundo plan de rescate que ha aprobado Bruselas, o que pretende aprobar Bruselas, y el Fondo Monetario Internacional. O bien la segunda opción, que Grecia no lleve a cabo, no apruebe las condiciones exigidas por las autoridades internacionales, es decir, este nuevo paquete de austeridad que implica más recortes de gasto público y más subidas de impuestos y un plan de privatizaciones por valor de 50.000 millones de euros en activos y empresas públicas. Hay que recordar que 50.000 millones de euros en la economía griega es mucho dinero, puesto que el PIB griego apenas supera los 200.000 millones. Con lo cual, veremos si finalmente qué es lo que sucede. La semana que viene hay una votación crucial en el Parlamento de Atenas y por el momento Papandreou cuenta con una mayoría mínima, con un margen muy estrecho para sacar adelante este plan de austeridad. Me ha sorprendido un poco las declaraciones de la oposición griega, lo que se podría denominar el Partido Popular de Grecia, diciendo que rechaza este plan de austeridad, puesto que el FMI y Bruselas imponen subidas de impuestos y recortes de gasto público. Lo que dice el líder de la oposición griega es que está en contra de estas subidas de impuestos. Yo también. Evidentemente, yo creo que este tipo de medidas no van a funcionar, ya se ha demostrado. De hecho, se lleva aplicando más de un año en Grecia, subidas de impuestos y reducción de gasto público limitado, también hay que decirlo, y no está solventando los problemas. Pero tampoco creo que sea demasiado seria la propuesta que plantea la oposición griega, porque lo que está diciendo es que prefiere que el país suspenda pagos. Bien, hay que poner las cosas en su contexto. Que suspenda pagos, es decir, que no apruebe las medidas de austeridad y por lo tanto Alemania y la Unión Europea rechacen prestarle más dinero a Grecia, supone un default puro y duro, es decir, una suspensión de pagos, una quiebra desordenada del país. Eso implicaría a su vez que el Estado suspende pagos, por lo tanto la banca griega entra en suspensión de pagos también, automáticamente todos los mercados internacionales le cierran el grifo del crédito a Grecia y automáticamente el país se paraliza, se enfrenta a un colapso y lo más normal, lo más lógico, y esto no lo digo yo, lo dicen los propios analistas, los propios miembros del Banco Central Europeo, es que Grecia voluntariamente pues opte por abandonar la zona del euro, abandonar la moneda única con el consiguiente corralito financiero muy seguramente y por lo tanto pues volver al dracma.
eso lógicamente tiene implicaciones no solo para Grecia, sino también para todos los países periféricos. ¿Por entre qué ellos bajaría España. el valor del euro, por ejemplo? Bajaría, bueno, lo que se produciría es una devaluación brutal de la nueva moneda griega o de la antigua moneda griega, por Bien, decirlo pero más eso correctamente. allá los griegos. Pero lo que nos interesa a los que todavía no somos griegos, aunque llevamos camino de ello, que sería el resto de las naciones que estamos en la Unión Europea. Vamos a suponer, y no es algo en absoluto imaginario, sino que puede ser real, que efectivamente Grecia es expulsada de la zona euro. Y de momento lo que queda de manifiesto es que la zona euro a todas las ovejitas no ha conseguido mantenerlas en el redil y finalmente a una la ha tenido que echar a patadas porque si no el daño que podía hacer a las buenas es tremenda. Si eso se produjera, eso implicaría, entre otras cosas, que, por ejemplo, el dólar se revalorizaría frente al euro. Es decir, ¿el euro seguiría estando a $1.3 o, por el contrario, nos encontraríamos con que el dólar valdría €1.3, por ejemplo? Lo contrario, el euro se revaluaría por una razón muy simple. Se devaluaría. No, se revaluaría. Se revaluaría. Ah, sí. Sí, por una razón O sea, muy simple. quiero decir que el euro a lo mejor se plantaba en $1.50. Por ejemplo. Por una razón muy sencilla. Porque han echado un apestado. Claro, porque o sea, el día que echen a España, por €1 te dan $5. Se lo voy a poner yendo por un poco, digamos, para un caso extremo. Usted imagínese que cogen y echan del euro a toda una serie de países que no los voy a nombrar y se quedan el núcleo duro. Es decir, se queda Francia, se queda Alemania, se queda Holanda, se queda Bélgica, se queda Italia incluso. Se queda Austria. Se queda Austria y tal. ¿Qué pasaría? Pues que ese euro es mucho más fuerte, ¿o no? No, entonces, le sigo el razonamiento. Entonces, ¿y qué sucede? Vamos a ver, esa parte del razonamiento se la compro, que diría un americano. ¿Y qué sucede mientras no echan al resto de naciones apestadas? Bien, pues entonces ahí puede... Que es a donde yo voy. Bien, que ese era mi punto de partida. Es decir, echan solo a Grecia. Sí. Ahí el tema se lía muchísimo, porque claro, pues Grecia, a pesar de porque todo, lo otro ya lo sabía yo, sí, bien, don Roberto, pero sí, la cuestión mía es qué pasa si solo echan a Grecia. ¿Lo sabía o no lo sabía? Usted ha preguntado y yo lo he contestado. Bien, aunque sea una pregunta retórica, vale. El problema, vamos a olvidarnos de Grecia, vamos a olvidarnos de Portugal, vamos a olvidar de los enanitos. El problema es España. Porque bien, claro, es que España es mucho más grande que todos juntos. Mucho más grande que todos juntos. Entonces, claro, el problema es que la salida de Grecia y el hecho de que Grecia suspenda pagos afecta en un cierto porcentaje a bancos alemanes y a bancos franceses. Pero vamos, no para caerse ni para echarse a llorar. Pero si España suspende pagos y las cajas españolas y bancos, bueno, las cajas sobre todo, no pueden devolver lo que le deben a las cajas alemanas, es que eso es el apocalipsis. Y entonces el daño que se va a producir, se produciría en Europa iba a ser tremendo. Entonces digamos que hay dos alternativas. Una alternativa, se va a Grecia. Entonces el tema se queda temblando para España. La situación de España, aunque solos nos arreglamos. Es el miedo de contagio que dice Trichet. Bien, muy bien. Pues entonces, ¿qué es lo que pasaría? El dólar se revaluaría respecto del euro y el euro se revaluaría respecto se devaluaría respecto del dólar. Eso era lo que yo pregunté desde el principio. A lo que servidor, dicho sea entre paréntesis, está jugando desde hace tiempo. Bien. Esa es la primera cuestión que yo quería saber. Eso es lo que ocurriría. Después, si el tema español de una manera u otra pues entra en una determinada vía, pues ya veríamos qué pasaba. Pero lo que no cabe duda es que si hay menos países más fuertes y con las finanzas más ordenadas, la cosa sería distinta. Es decir, si aquí gana el Partido Popular y se toman las medidas que ha tomado la señora de Cospedal, que dice que va a tomar, que espero que las tome, o que toma Esperanza Aguirre y todos los demás, pues entonces las cosas podrían entrar en una vía diferente. Y eso es lo que hay. Pero por otra parte hay una cosa que sí quisiera decir porque hay una idea un poco equivocada. Para el país que hace default, la situación no es tan mala. Es decir, no. Los países que hacen default al final se van de rosca. ¿Usted cree? Hombre, le ha pasado a Argentina. Argentina en un momento determinado deja de pagar 150.000 millones que debía. 150.000 millones que, dicho sea entre paréntesis, se habían llevado los argentinos ricos al exterior con el tema de la paridad, la dolarización de la economía argentina.
Bueno, pues digamos que Argentina pasó un par de años malos y tal, pero los que los pasaron mal de verdad fueron los bonistas argentinos, que perdieron el 90% de su dinero. Eso sí que lo pasaron mal, como lo están pasando mal ahora los bonistas de los bancos quebrados y revalorizados irlandeses, que van a perder el 90% de su dinero. Entonces, bueno, la situación, pues no... ¿Y la deuda? Porque una deuda en euros... La deuda no la van a pagar, les da lo mismo si no la van a pagar. O sea, si hacen default, ¿qué más le da a usted que estén en libras esterlinas oro o que esté en lo que a usted le dé la gana? Si no la van a pagar, le da lo mismo. ¿Qué más le da a usted de ver 8 que 80 si no va a pagar? Siga usted dando ideas así a Zapatero y no sé lo que puede pasar de aquí a fin de año. Yo, en fin. Zapatero no llega a fin de año. Ya. Ya. Tengo una botella de Rodrés Cristal. Sí, bueno, pero la tiene usted hace años. Hace años que llevo usted diciendo que Zapatero no llega, no se come el turrón, que nos la bebemos y se ha puesto de polvorón en morado. Que nos la bebemos antes de Navidad, lo saben hasta los chinos. Bueno. De todas formas, yo quiero precisar que creo que sí sería caótico y muy perjudicial para la economía griega el hecho de volver al dracma. La ventaja que tiene el euro... También lo creo, sí. La ventaja que tiene el euro, una vez que estás dentro del euro, es que actúa como una especie de patrón oro. Es decir, realmente los gobiernos carecen de autonomía monetaria. ¿Eso qué implica? Implica que el Banco Central no puede imprimir billetes a toda máquina sin... de forma autónoma, lo que se dice monetizar deuda o generar inflación de forma brutal, devaluar su moneda, en definitiva. De tal forma que se tiene que regir por una serie de normas. Son las normas comunes que, por cierto, se han violado reiteradamente durante esta crisis financiera por la mayoría de países europeos. Con lo cual, puesto que no puede devaluar su moneda nacional, puesto que carece de ella, Grecia está obligada, por primera vez en su historia, a hacer lo que realmente tiene que hacer, que es las reformas que precisa el país para flexibilizar la economía, generar una economía competitiva y, sobre todo, fundamentalmente, reducir el peso del Estado, que es brutal en Grecia y que casi ocupa el 50% del PIB nacional. Es decir, la mitad de la economía griega está en manos de los políticos. Esa es la realidad. Si Grecia suspende pagos y se va del euro, automáticamente los políticos tienen manga ancha para seguir haciendo lo que han estado haciendo a lo largo de toda la historia. Hay que recordar que Grecia, desde hace prácticamente 2 siglos, desde que se independizó, lleva la mitad del tiempo en suspensión de pagos. Con lo cual... Dice mucho de los griegos. Dice mucho de los griegos, sobre todo dice mucho de los políticos griegos. Pero tan contentos estaban ahí bailando el sirtaki, tomando... Bueno, Grecia es el país más pobre de la Unión Europea. Hombre, dices el 50% de... Pero eso es por otras razones. El 50% de... Porque Irlanda no lo es bueno. Pero perdona, dices, el 50% de la economía está en manos de los políticos. ¿Y cuánto está aquí? El 45%. O sea, sí. Es que tampoco estamos tan lejos. El 45% y hacen lo que les da la gana, porque además en Grecia por lo menos hay un gobierno que puede controlar el gasto total. Pero aquí el gobierno tiene un 20% de responsabilidad en el gasto. El 80% lo tienen comunidades autónomas y ayuntamientos. Por ejemplo, nos van a contar mañana que dice, vamos a poner un techo de gasto a los ministerios. Los ministerios son los que les dan palos por todas partes. Y el 10%. ¿Y eso qué es? ¿Y eso cuánto es? Eso son 3.000 millones de euros. Es que eso es el chocolate del loro, porque lo que gastan los ministerios son poco más de 30.000 millones. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Póngale usted un techo de gasto a Cataluña y póngale usted un techo de gasto a Andalucía y a Valencia y a Murcia y a todos los demás. Entonces, pero no me cuente usted que le va a poner un techo de gasto a los pobres funcionarios que les van a bajar otra vez el sueldo de los ministerios, un 10% de los ministerios que no tienen ya ni para pipas. Porque vamos, el Ministerio de Defensa no tiene ni para gasolina para los tanques. El Ministerio de Interior no tiene ni para chalecos antibalas, ni para armamento moderno, ni para nada, vamos, ni para fotocopias. Y le van a reducir un 10%. Y dice, bueno, pero si eso se arreglan las cosas, eso son 3.000 millones. Eso es el chocolate del loro comparado con, por ejemplo, con los coches oficiales. Quite usted coches oficiales, que hay mucho más dinero ahí. O, por ejemplo, otra cosa infinitamente más importante. UPyD ha sacado un estudio ahora en donde demuestra, y está muy claramente, muy bien hecho, que hay 36.000 millones de despilfarro
por duplicidades entre la administración central y las administraciones autonómicas y los ayuntamientos. Pues coño, quite usted los 36.000 millones de duplicidades, que no se van a notar, y no le quite usted 3.000 millones a los ministerios, que los va a dejar usted absolutamente temblando. Es que verdaderamente... Bueno, pues es que le no adelanto a usted que Artur Mas, que ya ha dicho que va a tener un déficit el doble del de las comunidades autónomas restantes, encima va a gastar más dinero. Y se ha subido el sueldo, porque ya ganaba bastante más que Zapatero, pero ha habido que decidir que con la mandíbula que él tiene puede todavía ganar más. O sea que vamos a la pausa publicitaria, pero regresamos enseguida. Bueno, pues ya estamos de regreso, estábamos hablando de aficiones a cámara apagada y micrófono cerrado, pero en fin, nos vamos a centrar en lo nuestro, que es en la tertulia de economía. No, pues para afición la que tienen los políticos griegos de despilfarrar. Y volviendo un poco al tema de antes, evidentemente yo creo que sí hay ciertas similitudes con la clase política griega y la española, pero a nivel de país, si comparamos economías, yo creo que son casos distintos. Yo creo que Grecia en ese sentido se parece bastante más a Portugal, que por cierto lleva estancada durante casi 20 años, y el tema de Grecia, desde luego, hay que partir de una base. Es cierto que si sale de la zona euro, yo considero que sí es un drama, es un juego de suma, no de suma cero, sino un juego en donde pierden tanto los acreedores como los deudores, porque evidentemente los griegos realmente lo pasarían realmente mal. Entre otras cosas porque un cambio de moneda implica que todos los euros que tengan en su banco automáticamente van a caer de valor o se van a depreciar entre un 50 a un 60%. Ya eso los han supone... sacado, ya se los han llevado. No todos, La mayoría. no todos, pero sí es cierto que la gente que tiene capacidad para ello, los que tienen mucho dinero, desde luego ya desde hace tiempo lo tienen en bancos suizos, lo cual es una gran elección. Los griegos no son tontos, lo que son unos ineptos los políticos que los gobiernan. Independientemente de eso, hay que plantearse en cuál es el escenario más probable. Lo más probable es que Papandreou apruebe finalmente el paquete de reformas, las medidas de austeridad que impone Bruselas y el Fondo Monetario Internacional la próxima semana, y por lo tanto se apruebe ese segundo plan de rescate, que va a implicar sin duda alguna la participación de los acreedores privados. Eso supone una suspensión de pagos suave, si se quiere decir, dentro de la zona euro. Y por cierto, no va a ser la única, porque Irlanda ya ha anunciado que, evidentemente, como bien ha señalado don Roberto, el gobierno irlandés no está dispuesto a aguantar o a afrontar la deuda, toda la deuda bancaria de sus bancos nacionalizados. Y por lo tanto, los que van a pagar parte de esa factura son los tenedores de bonos. En principio fueron los de deuda subordinada y ahora se está planteando los de deuda senior. Sí. Con lo cual, evidentemente, la factura se va a repartir a partes iguales o de alguna forma, de forma proporcional, entre los contribuyentes irlandeses y los bancos extranjeros que han prestado mucho dinero a la banca irlandesa. Con lo cual, pues nos enfrentamos a un panorama ciertamente normal que la prima de riesgo suba, porque lo que existe es incertidumbre, sobre todo hasta el punto de cuánto puede afectar a la banca europea la quiebra, en primer lugar, de Grecia y, por supuesto, la reestructuración de la banca irlandesa. Pero fíjate, has dicho una cosa y quiero aprovecharla porque me parece escandaloso, me parece increíble lo que está sucediendo con las cajas en España. Me explico. En Irlanda hay dos grandes bancos, tres, pero vamos, dos más importantes, pues que lo han hecho muy mal, que han quebrado, y entonces el Estado les ha ayudado, pero hasta cierto punto. ¿Y qué es lo que al final ha pasado? Que aquellos que tienen deuda subordinada han perdido el 90%, y conozco alguno, y los que tienen deuda senior pues van a perder probablemente una parte muy importante. Bien, ¿qué está pasando en España? Que gracias a el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez se está enterrando cantidades ingentes de dinero en las cajas de ahorro españolas y los bancos españoles. Y no me estoy refiriendo solo al dinero que está encima de la mesa, es decir, el dinero del FROP, que es nuestro dinero. Lo que está haciendo el señor Fernández Ordóñez y lo que está haciendo el gobierno español es que a los vencimientos de deuda de las cajas y los bancos, la mayor parte, como no tienen un chavo, lo que está haciendo es renegociándolas para ampliando el plazo por otros 2-3 años normalmente, el plazo de vencimiento, pero con el aval del Estado.
Es decir, señoras y señores, gracias a don Miguel Ángel Fernández Ordóñez como cipayo del señor Zapatero y el señor Rubalcaba, la deuda que tienen las cajas españolas con las cajas alemanas, para entendernos, y algunos de los bancos, ya no son ellos quien lo debe, lo debemos nosotros. Es decir, hemos avalado que ese dinero que hay que devolver a las cajas alemanas, y estoy hablando de 70, 80 mil millones año, que es lo que vence este año, lo que vence el que viene, bueno, puede ser 20.000 arriba, 20.000 abajo, pero está en el entorno de los 70, 80 mil millones, lo está avalando el Estado con nuestro dinero. Por lo tanto, dentro de 2, 3 años, cuando esos créditos venzan de nuevo, entonces las cajas alemanas irán contra la caja o las cajas españolas que les deban, y como no van a poder pagar, irán contra nosotros, irán contra el Tesoro, irán contra España y contra los españoles, vamos, contra los españoles, contra los contribuyentes. Y vuelvo a decir lo mismo, es que esto es de jugado de guardia. Por mucho menos que eso, el gobernador del Banco de Islandia está en la cárcel. Y en las cárceles irlandesas... El presidente del gobierno puede acabar en la cárcel. Pero bueno, es que esto no hay por dónde cogerlo. Mire usted, entonces no se paga, no paguen ustedes, señores, y ya veremos a ver qué es lo que pasa. ¿Qué ha pasado con Caja Castilla-La Mancha? Caja Castilla-La Mancha... que era una caja de chicha y nabo, que era el 0,7% del sistema financiero español, nos ha costado 9.000 millones por las santas narices del señor gobernador del Banco de España en medio de la oscuridad más absoluta. ¿Qué ha pasado con los bonistas de Caja Castilla-La Mancha? Que han cobrado todos. ¿Qué han pasado con la deuda senior? Han cobrado todos. La deuda subordinada, que han cobrado todos. ¿Con qué? Con nuestro dinero. Con el dinero que ha puesto Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Esto es de jugada de guardia. Por eso yo lo que digo es que si Grecia no paga, pues que no va a pagar además. Hombre, hay una situación mejor que el default, que es precisamente decir, bien, me quedo dentro del euro, pero no pago. Claro, sí, sí. Que es lo que en definitiva, para entendernos, es lo que al final va a pasar. ¿Y usted cree que va a pasar? Sí, vamos, eso seguro, porque no tienen con qué. O sea, eso es así de sencillo. ¿De qué van a devolver? O sea, me quedo en el euro y no pago. No, y tengo una quita, vamos a ver. Lo estoy expresando de una manera un poco coloquial. Y los demás vamos a tragar con eso. Los demás, de momento, tendremos que tragar con eso. Por lo que y luego con Portugal y con España. Y luego con Portugal. Y luego España y esos países norteños, laboriosos, por regla general protestantes, etcétera, que son serios, nos lo van a consentir por lo amables que somos, lo bueno que es el vino y el sol que hay. Perdón. Aquí no estamos hablando de gobiernos, no estamos hablando de países, estamos hablando de entidades financieras. ¿Quiénes tienen deuda griega? ¿El gobierno alemán? No. El Deutsche Bank, en fin, y esta gente lo va a aceptar. Bueno, vamos a ver. O sea, va a decir, total, con lo simpáticos que son los españoles, que en una encuesta última que hemos salido somos los más simpáticos del mundo. He empezado a decir los griegos les debemos a Aristóteles, Platón... España es punto y aparte. Grecia, pues es que primero, es que es o sí o sí. Es decir, si no tienen, ¿de dónde narices lo van a sacar? Entonces tendrán que aceptar una quita, que no me sé de cuánto será. No sé si será del 20, si será del 3. Pero es que mire usted, la deuda española, es que le pongo un ejemplo, y ya lo he comentado aquí, el otro día en el disparate. La deuda española, en relación al año pasado, ha experimentado una pérdida de valor entre del 30 y tantos % los bonos a 5 años y del 20 y tantos % las obligaciones a 10 años. Dicho de otra manera, aquellos bancos extranjeros que tengan deuda española o bonos españoles a 5 y 10 años, han perdido ese dinero ya, si lo quisieran vender hoy. Tienen una opción, decir, no, nosotros nos fiamos de Zapatero y de Alfredo y por lo tanto continuamos con ese dinero, en cuyo caso al final pueden perder hasta la camisa. La mayor parte, el otro día decía Goldman Sachs, dice, España está de moda, con muy poca fortuna, diciendo que está de moda en el sentido de que los grandes fondos de renta fija mundiales se están desprendiendo a toda velocidad de deuda española. ¿Qué quiere decir? Eso es estar de moda. Sí, eso es lo que dice, lo que califica con poca fortuna, la verdad. Goldman Sachs el otro día, hace una semana. Fíjese, ¿quién hubiera dicho que las chicas feas a las que nadie sacaba a bailar estaban de moda? Están de moda. Bien, pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que todos aquellos bancos que están vendiendo deuda española que compraron en el año pasado, porque si la compraron hace 2 años ya ni le cuento, están perdiendo el 30%, el 35%, entre el 20 y el 30% en la transacción. Entonces ya están teniendo una pérdida, ya están teniendo una quita.
voluntaria, eso sí, porque ellos han vendido. Bien, bien. Acaba de llegar don Lorenzo Ramírez, que no le veo yo portador de mejores nuevas de las que dan ustedes, pero en fin. A ver, ¿cómo va eso de la prensa económica de mañana, don Lorenzo? Expansión, Citigroup. El mayor problema de la banca no es Grecia, sino España. Toma ya la primera en la frente para librarnos de los malos pensamientos. Según mi humilde opinión, muy optimista. Dice que si finalmente el contagio griego llegara a España, además con gran con gran peligro, es decir, que la prima de riesgo se disparara y que el bono español a 10 años estuviera ya en intereses del 6-7%. Está ya, perdón, la última. Bueno, sí. Las obligaciones a 10 años que de la semana pasada fueron al 6,047. Sí. Bueno, eran 15 años, pero sí estaríamos ahí. De 15 años, tienes razón. Sí. Estaríamos ya, estamos ya rozando esas cifras. 5 o 6. Dice, si se produjera ya el nivel del 7, que es el nivel ya que que es el nivel de rescate, pues dice que los bancos alemanes, franceses, italianos y de Reino Unido tendrían unas pérdidas adicionales de 74.000 millones de euros. A mí me parece incluso un cálculo optimista, porque la exposición de la banca europea a España es muy alta, ¿no? Luego, prácticamente todos los diarios están muy sorprendidos, por eso titulan todos. Ya, pero yo te lo explico. Sí. Es decir, ellos Citigroup está calculando precisamente con los bonos a 5 años y las obligaciones 10-15 años. Pero hay una parte muy importante que son letras del Tesoro a 3-6 meses, bonos a 2 años, que esos pues no caería el valor prácticamente, ¿eh? Bueno, esa es la aplicación. Por lo tanto, aunque la cantidad sea importante, la cantidad que hay en estos nichos de bonos 5 años, obligaciones 10, 5, 15, 30 años, es mucho menor. Luego, obviamente, se produciría el efecto fichar de dominó, porque esto generaría otra serie de consecuencias, pero bueno, eso es mucho más difícil cuantificarlo. Insisto, todo el mundo... Yo es que no sé cómo todavía la gente se sorprende de que Estados Unidos, Ben Bernanke, tenga una política como la que tiene en la banca central y que realmente Grecia no pueda pagar, que es algo que sabemos nosotros desde hace meses, ¿no? El Economista, tragedia en los mercados, el frenazo en la recuperación de Estados Unidos y la sombra de la quiebra griega ahogan las bolsas mundiales. Un titular de viernes, como con mucha angustia, y eso, ¿no? que estamos a jueves, no quiero pensar. En fin, expansión, dice Alemania, Francia y España presionan a la banca para que participe en el rescate de Grecia. Esto es una cosa que también se ha filtrado en algunos medios de comunicación. El gobierno se ha reunido con bancos españoles para pedirles que cuando se produzca esa reestructuración voluntaria, esa participación voluntaria del sector privado, los bancos españoles accedan a los vencimientos de la deuda griega, los que tengan, que la verdad tienen muy pocos, y cuando se vuelva a haber nuevas emisiones de deuda, que acudan los bancos españoles a salvar a Grecia. Es decir, que acudiría al final el Estado español, por lo que ha explicado don Roberto, a salvar a Grecia. Porque si el Estado está avalando las refinanciaciones de las deudas de los bancos y los bancos compran nueva deuda griega de bonos que son basura, CCC, en realidad es el Estado español, ¿no? ¿Y realmente está la banca española para ayudar al rescate de Grecia? Hombre, vamos a ver, Botín debe estar que fuma en pipa después que Zapatero le ha apuñalado por la espalda la semana pasada, sacándole una historia que no tendría que haber sacado, así que no creo que le haga mucho caso, pero bueno, no sé. No, de todas formas, en primer lugar, hay que señalar que el Estado español, el gobierno ya ha prestado directamente a Grecia, creo recordar, 9.000 millones de euros en el primer plan de rescate. Eso es a lo que se ha comprometido. Además, recuerdo las palabras de Salgado diciendo que iba a ser un negocio redondo para las finanzas públicas españolas, porque el tipo de interés era del 5 y pico % y por lo tanto iba a ser un negocio muy rentable para España. Independientemente de todo, el problema con el caso español, el titular de Citigroup, sinceramente a mí me sorprende que todavía siga siendo noticia eso. Desde hace ya muchísimo tiempo se sabe que el gran problema de Europa es España. No hace falta decirlo, pero sobre todo hay que tener en cuenta que evidentemente puede afectar mucho a los bancos alemanes y franceses, pero en el caso concreto de España hay que tener en cuenta que el sistema financiero español tiene en sus carteras muchísima deuda pública nacional. Ese es el gran problema. Y la Seguridad Social, el Fondo de Reserva está invertido íntegramente. Está íntegro. Es verdad, se me había olvidado. Señoras y señores, sí, tiene 60.000 millones, han perdido ya 18.000. Claro. De los, a grosso modo, y hay que decir midiendo a palmos. Que la ley de la seguridad, la ley de la caja... Zapatero descerrajó la caja de la Seguridad Social, el dinero que tenían los pensionistas para garantizarse un poquito el futuro, y ya llevan perdidos 18.000 millones de euros. Y la ley establece además lo dice claramente, que el requisito del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que es como se llama la hucha de las pensiones, el requisito de inversión tiene que ser que siempre sean activos AAA.
los que se compren. Es decir, activos de máxima calidad. La deuda española no es AAA desde hace mucho tiempo. ¿Qué decidió el gobierno cuando la deuda española empezó a perder la AAA? Comprar más deuda española porque decían que era más rentable. Claro, es más rentable porque es menos segura. Y además es ilegal. Pero bueno, como estamos en bananas, como en la película de Woody Allen. Ya quisiéramos estar en bananas. Sí, ¿no? Que se pone uno la barba postiza y dice, y a partir de hoy todo el mundo llevará la ropa interior por ya fuera. Quisiéramos, porque al cabo de una hora y media... De ilegalidad le van a hablar a Zapatero y a Rubalcaba. Bueno, varapalo a la bolsa y a la deuda, dice 5días.com para acabar el repaso. Merkel y Sarkozy presionan a Papandreou y la Reserva Federal aparta la compra de deuda pública. Una noticia que no hemos comentado antes en la sección económica, pero que yo creo que es notable y para que todo el mundo vea al final lo que nos lleva a este sistema que tenemos en España. El Partido Popular de Extremadura sube impuestos y cerrará centrales nucleares. Son las exigencias de Izquierda Unida y Mariano Rajoy ha dado su visto bueno a que a cambio de conseguir gobernar en la comunidad autónoma, José Antonio Monago suba el impuesto sobre sucesiones y donaciones e intente la recuperación del impuesto de patrimonio. Lo reimplantes. Ese es patrimonio el que reimplantaría. Sí. Y sí. sucesiones y donaciones lo subiría. Pues es estupendo, ¿eh? Maravilloso gobernar en Extremadura para seguir el programa de Izquierda Unida. Me parece increíble por parte de ¿Todo vale en los pactos? Esa sería la pregunta. Todo vale, ¿no? sí. Pero me parece increíble. Me parece, yo no entiendo, señor Rajoy, cómo hace ese tipo de cosas. El poder es el poder y, por cierto, ahora que hay mucho debate sobre la deuda autonómica y el despilfarro a nivel regional, hay que tener muy en cuenta que en términos relativos, la comunidad más endeudada de España es la Comunidad Valenciana, con respecto a su PIB regional. Y el ayuntamiento más endeudado de España está presidido y dirigido por un popular mano derecha o muy cercano a Mariano Rajoy, que se llama Alberto Ruiz Gallardón. Un momento, cuidado con lo que decimos de Gallardón, que ya ha dicho que los proveedores van a cobrar en el 2015. Sí, con suerte. Como mínimo. Es fantástico, porque yo me imagino que la luz, el agua, el teléfono, el IVA, en fin, materias primas diversas, los sueldos de los empleados, la seguridad social, etcétera, los proveedores del señor Gallardón también les van a esperar hasta el 2015. Pero es que literalmente las palabras de Gallardón son a partir de 2015. Es decir, a lo mejor es en 2030. O sea, antes del 2015 no. Ni soñarlo. Pero bueno, el tema es que es peor, porque es que resulta... ¿Todavía? Que, sí, porque es que esta gente, la deuda, claro. Esta gente que estos proveedores, pero no solamente los de Gallardón, es los de Gallardón y otros muchos más proveedores que cobran a 600 días o no cobran, tienen que pagar el IVA regularmente. Claro. El otro día, Salgado. la señora Salgado tiene la santa desvergüenza de decir que el IVA tienen que pagarlo aunque no hayan cobrado porque hay que salvar al Estado. Exactamente. Manda narices. Es decir, esta pobre gente no cobra y tiene que pagarle a la Salgado el IVA. Que hay más socialista, pero socialista en el peor sentido de la palabra que eso. Es decir, una empresa, aunque no cobre, tiene que pagar al Estado para salvar el país. Para salvar al Estado, para salvar el país. Para salvar el despilfarro que ha llevado a cabo el gobierno. Lo que pasa es que a mí me gustaría saber por qué siempre el país lo salvamos los mismos. O sea, no es por nada, pero... No digo que ahora lo salven otros, pero vamos, podríamos colaborar un poco. No se tire usted pegotes porque esta vez no lo va a salvar ni usted. No, cuento yo con ello tampoco, pero en fin, tampoco. En fin, don Roberto, don Manuel, don Lorenzo, los veo ustedes muy risueños y está la situación económica muy mal. O sea, así, no sé cómo se lo pueden tomar ustedes buena cara, dice el con esta guasa, porque está la cosa que arde. Pero bueno, en fin, muchísimas gracias, muy buenas noches. Hacemos una pausa y regresamos con nuestro invitado esta noche.